Para personalizar tus emails y plantillas de email, tienes 6 variables. 3 relacionadas con el contacto y 3 del sistema. Vamos con las de contacto. Una es el nombre, otra el apellido de la persona a la que vas a escribir y la tercera es el cargo. Por ejemplo, en el texto podrías poner hola name y al insertar la variable aparecerá siempre el nombre correcto. Si quieres un tono más formal, puedes usar hola name last name. Recuerda dejar espacios para que no aparezcan juntos. Ahora vamos con el cargo. Por ejemplo, veo que trabajas como... y añades la variable para personalizar el mail. Estas son las 3 variables de contacto, muy sencillas. Ahora vamos a ver otras 3 variables que nos faltan, las variables de sistema. La primera es muy simple, prospect domain. Por ejemplo, si quieres decir queremos aparecer en, esta variable insertará automáticamente el dominio del medio al que te diriges. Si estás escribiendo a todococina.com, aquí aparecería queremos aparecer en todococina.com. Es un campo dinámico que se rellena solo. Todas estas variables son dinámicas y se completan automáticamente con los datos del contacto, nombre, apellido, dominio. Este email se personalizará automáticamente con los datos que tengas guardados en la ficha del prospecto. Puedes usar variables tanto en el contenido del mensaje como en el asunto. Por ejemplo, hola, name, ¿cómo estás? Luego hay otra variable que es myURLProject, que esta es también muy sencilla, que es tu propia URL. Por ejemplo, queremos aparecer en todococina.com. Soy el CEO de... y puedo ponerle mi URL project y aquí saldría. Soy el CEO de affinitypro.io, que sería la URL de mi proyecto. Una variable sería el proyecto al que me dirijo y la otra, el proyecto de mi propio cliente o mi propia cuenta. Y ahora vamos a ver una variable que, aunque es muy fácil de entender, es más compleja porque tiene diferentes utilidades. Es la variable prospect URL. Cada ficha de prospecto tiene sus propias URLs y esta variable te permite insertarlas automáticamente. Vamos a añadirla aquí. Podría encajar en una frase como he visto que me enlazas desde o he visto tu último artículo. Vamos a guardar. Cuando hayas guardado la plantilla, aparecerá en la lista de plantillas. Aquí la tengo. Y desde aquí la puedo ver o editar. Ahora te explico cómo funciona la variable prospect URL. Para comprenderla bien, vamos a ir a un prospect. Por ejemplo, este de aquí, vamos a ver cómo tiene en este primer campo una serie de URLs. Aquí tenemos 2 URLs. Esta rara es un ejemplo que he añadido yo para enseñarte cómo borrar URLs. Para profundizar en cómo funciona la variable, vamos a entrar en su ficha haciendo clic. Dentro de la ficha de un prospect tenemos la pestaña Links. Como ves, eliminar una URL es muy sencillo y puedes añadir a mano tantas como quieras. Si en una plantilla de email añadimos la variable prospect URL, en el envío se mostrará la primera URL que aparezca en la pestaña Links. Y quizá te preguntes, ¿qué utilidad tiene esto? Te doy un ejemplo. Si estuviese reclamando enlaces perdidos porque he cambiado de dominio, lo que haría con SiteGround y otros sitios que enlazan a una URL obsoleta es crear una plantilla donde les diría hola, he visto que tenéis un enlace en prospect URL y en el contenido de ese email saldría dinámicamente esta URL que es desde donde nos enlazan. Como ves, puede ser muy útil. Es importante que entiendas que de todos los enlaces que haya en la ficha, siempre va a coger el primero. Otra utilidad que puede tener la variable de prospect URL es, imagínate que quieres escribir a periodistas para captar su atención. Añade en las fichas el último artículo que han escrito y creas una plantilla que diga, por ejemplo, me ha gustado mucho este artículo que has escrito y le añades la variable prospect URL. Le va a añadir en el mail la dirección de su último artículo. Esto personaliza mucho tu email y maximiza la efectividad. Te muestro cómo se verían las variables en un envío. Selecciono el contacto y elijo una plantilla, aunque no es obligatorio, porque las variables también funcionan en envíos sin plantilla. Al seleccionar el contacto, se muestra tal y como se enviará. En este caso, hola María Sánchez, que son el nombre y los apellidos que tengo en ese contacto. Es importante que sepas que si un dato no está rellenado, verás el nombre de la variable aquí, pero en el envío simplemente no aparecerá. Por ejemplo, se enviaría hola
y nada más. Así evitaremos que envíes un mensaje como hola name. Aquí te muestro la variable de prospect URL que os comentaba, que puedes aplicar para las utilidades que mencioné o para cualquier otra que se te ocurra. Las variables de email son muy útiles y te van a ahorrar muchísimo trabajo, pero te recomiendo personalizar siempre al máximo tus correos. No se trata de hacer spam, sino de ahorrar tiempo en la personalización. No te limites a utilizar estas variables, adapta tus mensajes sabiendo a quién escribes y qué le quieres comunicar.